Excelente. Ahora sí. Bien. Buenos días. Chumi me invitó a participar en este seminario para exponer una experiencia que a mí me tiene muy contento ya hace bastantes años y que en el fondo es una iniciativa de la Compañía de Jesús que nace acá en la Triple Frontera y que de una manera u otra en lo personal me ayudó un poco a enfocar el camino de la investigación o el camino de mi desempeño académico. Por lo tanto es un proyecto que yo quiero mucho y me complace mucho presentarles a ustedes. ¿De qué se trata este proyecto? Y aquí aparece muy bien expresado. En la ciudad de Arica, en la que nosotros nos encontramos hoy en día, estamos ubicados en un punto crucial, en un punto de frontera, de triple frontera, lo hemos llamado en otras ocasiones. En un punto donde existe el contacto entre tres países que por diversas razones se ha destacado hasta el día de hoy más sus diferencias que sus semejanzas, o más sus divisiones que sus cercanías. Y tal vez el lugar o el espacio en que este tipo de discurso tendría que cambiar es efectivamente acá, ¿no? Y en particular con tres localidades: Arica, que aparece ahí en el medio, Bolivia, El Alto y La Paz, y en Perú, Tacna, ¿no? Tres localidades en las que hemos podido experimentar una serie de actividades que nos van a indicar tal vez cuál es el camino. Quiero yo partir un poco mostrando el contexto en el que nos situamos como proyecto. ¿No? Y esto se mueve. ¿Puedo hablar? Se está moviendo mucho. Estos datos me los acaban de entregar desde aquí mismo, desde Ciudadano Global, que tiene que ver con las cifras oficiales de migrantes en el año 2013 aquí en la región de Arica de Parinacota. 14.577 migrantes, que corresponden al 3.3% del total de personas de la región, donde la gran mayoría aquí aparecen los ciudadanos provenientes de Perú y de Bolivia. Tal vez aquí, profundizando un poquito más el análisis, también tendríamos que considerar, no sé hasta qué punto aquí están considerados las personas que vienen por el convenio Arica-Tacna, ¿no? Que generalmente viven acá, no aparecen como migrantes porque vienen, bajan, están una semana, vuelven una semana, pero tal vez si consideramos ese indicador, tal vez el porcentaje de presencia peruana superaría al boliviano, pero eso ya es algo que habría que analizar un poco más. ¿Sí? ¿Se me escucha bien o necesito el micrófono? ¿Se escucha bien? Gracias. Ahora, eso, lo anterior es el contexto demográfico, por llamarlo de una manera, ¿no? Pero también existe un contexto simbólico que tiene mucho que ver con lo que el profesor Javier estaba conversando hace un ratito y de lo que muchos de nosotros sabemos. Históricamente, nuestros países comenzaron a construir su identidad luego del proceso de emancipación, donde las élites que dan origen a la independencia comienzan a pensar, bueno, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos como país? ¿Y qué rol cumplen los diferentes habitantes de nuestro país en este proyecto de futuro? Y comienza a generarse un fenómeno de construcción de identidades. Y ese fenómeno de construcción de identidades se asoció históricamente a la fidelidad política. ¿No? Aquel que no opinaba como yo, entonces no era de los míos. Un poco lo que conversaba el profesor hace un rato. Lamentablemente me da la impresión que la construcción de identidades, más que centrarse en la reflexión en torno a quién soy, se ha centrado en la reflexión en torno a quién no soy, ¿no? Y por lo tanto el hito identificador en la sociedad latinoamericana, bueno, en general en Europa también, en el siglo XIX pasó lo mismo, en Francia, en Alemania, ¿no? Es a través de el otro, ¿no? O sea, yo me describo a mí a través del otro. Entonces el fenómeno de la alteridad, la construcción de alteridades como proceso social es o ha sido lamentable o favorablemente el hito que nos ha permitido la construcción de las identidades.
y ha generado reacciones que, si nosotros hacemos un análisis sincrónico, aparecen descritas en este texto de Alvíquez y Jiménez, donde relata, en el caso chileno, a los testimonios de 100 mujeres inmigrantes, ¿no?, de 12 nacionalidades diferentes, y en 6 ciudades del país, donde el 10% relata capítulos de discriminación de sus hijos en las escuelas chilenas. Y en particular, para el caso de los niños peruanos y bolivianos, de discriminación vinculada directamente a los conflictos bélicos que nos enfrentaron en el siglo XIX y que han tenido como consecuencia nefasta que muchos de esos niños han tenido que retornar a sus países de origen y han generado la idea de la distancia, la separación de la madre y el hijo. A lo mejor, así conversado fríamente, a nosotros nos parece un fenómeno social digno de estudio, interesante, pero si nosotros nos ponemos en el lugar del drama personal que eso significa, podríamos recién dimensionar de lo que estamos hablando. A nosotros nos tocó enfrentar ese fenómeno. Yo soy profesor, entonces nos tocó enfrentar ese fenómeno y nos dimos cuenta que uno de los contextos o uno de los espacios de acción fundamental para tratar de trabajar en pos de una mejora de este tipo de relaciones es la educación. ¿No? ¿Qué pasa en Arica? Estos son algunos resultados que me parecieron interesantes de algunas encuestas que ha aplicado Ciudadano Global y también otras instituciones. Por ejemplo, una encuesta llamada Plan Arica, que fue publicada en Mercurio hace un tiempo, señala que el 53% de los entrevistados, se entrevistaron a más de 200 hogares en Arica, señala que la presencia de migrantes peruanos es negativa. Solamente cercano al 15% la consideraba un fenómeno positivo, ¿no? Ciudadano Global, en una encuesta que realizó en la población Juan Noé, que vendría a ser el espacio de desarrollo más reconocible de los migrantes acá, y además también en algunos colegios como de Arica, dependientes del DAN, donde está la mayoría de los estudiantes migrantes, y algunas instituciones de salud pública, genera el siguiente resultado. El 65% de los encuestados señala que un migrante más significa un puesto de trabajo menos para los chilenos, ¿no? Tienen esa representación. Ahora, ¿qué pasa? Y yo lo separé, estos datos, de la población Juan Noé, porque la población Juan Noé es el espacio donde existe el contacto permanente entre migrantes y chilenos, ¿no? El 95% de los encuestados de la población Juan Noé señala que hay muchos migrantes en mi país, ¿no? El 81% considera falso que la población migrante podría ser un aporte al desarrollo de la población Juan Noé. Y el 79% de los habitantes de la población Juan Noé consideran que un migrante más significa un puesto de trabajo menos para los chilenos. Entonces, claramente está presente aquí un fenómeno de una alteridad antagonista, ¿no? Es decir, las personas que fueron encuestadas claramente tienen una percepción de antagonismo con el migrante. Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, esto es después. Ahora, ¿de dónde viene eso? O mejor dicho, ¿qué rol podemos cumplir nosotros en relación a eso? En el fondo es hacer un mea culpa desde los profesores de historia, la enseñanza de la historia, ¿no? La enseñanza de la historia que se aplicó en nuestros países durante el siglo XX en particular y parte del siglo XIX, fue una enseñanza de la historia que pretendía generar o crear estas identidades en países en construcción, ¿no? Y tal vez cumplió su objetivo en ese periodo, tal vez, no quiero emitir juicios de valor al respecto, pero era lo que se hacía en la época. En Europa pasó algo similar. Sin embargo, los desafíos y necesidades del siglo XXI son otros y por lo tanto es necesario cambiar esa manera de presentar la historia. Valdivieso es un autor que trabajó en base a la encuesta Bicentenario y que presenta un texto donde él analiza los textos de historia en Chile y él plantea que los textos de historia en Chile representan a Chile como el imperio del bien rodeado de amenazantes países, ¿no? El imperio del bien, ¿no? Entonces, este imperio del bien, ¿no? que tiene una misión casi mesiánica, ¿no?
de traer el progreso a la zona en el proceso de chilenización, ¿no? ¿Ustedes han oído hablar del proceso de chilenización? ¿No? El proceso de chilenización, que no es otra cosa que la incorporación de los patrones modernizantes del siglo XIX en la zona, que ya existían, pero para los chilenos que vinieron no existían y nosotros los trajimos, ¿no? Entonces tiene una misión mesiánica, ¿no? Entonces, donde Chile trae el progreso, ¿no? Y eso queda marcado en la enseñanza de la historia y ha generado una serie de elementos de uso común que se repiten hasta el día de hoy. No sé si ustedes lo han oído, la mayoría de ustedes son mucho más jovencitos que yo, pero no sé si escucharon por ahí donde decía... no, sí, por ejemplo, los ingleses de Latinoamérica, ¿lo han escuchado? Sí, sí. Los jaguares de la década de los 80, ¿no? Cuando aparecieron los tigres del Asia, nosotros éramos los jaguares. Y hace un par de años, The Chilean Way. ¿Se acuerdan, no? Cuando se sacaron los 33 mineros, es que se acuñó la frase de Chilean Way. Es que aquí hacemos la cosa a la chilena. Bien hecha. Entonces hay una representación, ¿no? Claro. Hay una representación, ¿no? que marca la relación con el otro. Dicho en buen chileno, nos creemos el hoyo del queque, ¿ya? Y que fue reforzado por la enseñanza de la historia, asociado a un elemento que es normal del siglo XIX, que era que las victorias militares eran los que llevaban a las jerarquías entre países, ¿no? Durante el siglo XIX, los países se consideran más importantes unos que otros, primero por las victorias militares y segundo por la cantidad de barcos, tanques y soldados a los que podían movilizar, ¿no? Entonces, esos hechos se incorporan en la enseñanza de la historia y tienen una serie, Russell lo plantea de manera bastante clara, tiene una serie de elementos de carácter más emocionales, emotivos, que irracionales, pero al presentarse a través de la historia se tienden a racionalizar, ¿no? Se tienden a racionalizar y la gente, los que fuimos educados a través de esa enseñanza, pensamos que es así. No cuestionamos la historia. No cuestionamos la historia. Entonces, todos esos fenómenos nos llevan llevaron a la Compañía de Jesús de esta zona a plantearse la necesidad de una intervención en la frontera, una nueva misión, una misión de frontera. Y esta misión de frontera se estableció en base a 3 hitos fundamentales. Y que funciona a través de una coordinación general en base a una asamblea de la misión Triple Frontera y una coordinación de cada uno de los proyectos. Lo que vamos a mostrar ahora son, en términos generales, algunos de estos proyectos fronterizos, ¿no? El proyecto de Jóvenes Rompiendo Fronteras, el proyecto de Formadores para la Paz, el proyecto Adulto Rompiendo Fronteras y el Servicio Jesuita de Migrantes. Ahora, lo interesante, y por eso quería yo mostrar este cuadrito, es que todos los elementos presentan engranajes que van muy de la mano y que ninguno va a cumplir sus objetivos si camina distinto del otro o no tomado la mano con el otro. No sacamos nada si la experiencia de los jóvenes rompiendo fronteras, que son jóvenes que participan en las comunidades jesuitas que van de un país a otro, Chile, Perú, Bolivia, El Alto, Tacna, Arica, La Paz, no sacamos nada con trasladar 2.000 jóvenes de esa manera si no trabajamos, por ejemplo, con los profesores. Yo les voy a dar una anécdota. A mí me tocó hacer una charla que se llama Educar para la Paz. Acá en la universidad invitamos a los profesores de historia de Arica y 3 profesores de historia que me habían hecho clases se pararon y se fueron. La mitad, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Porque eran mis profesores, ¿no? Entonces, porque en el fondo yo creo que el profesor, con todo el cuestionamiento que veo hasta ahora, sigue siendo un mediador discursivo que legitima la verdad, ¿no? Cada vez compite más sí con el internet y la televisión. Y ahí también hay un margen de trabajo y de informalidad que nosotros tenemos que ver cómo meternos. También nos dimos cuenta de eso. Y perdonen que les comente estas cosas, pero son cosas que creo que son re interesantes. Bueno, ustedes se han dado cuenta, en mi generación, si algo aparecía en la tele era verdad. Entonces era como, no, es que pero ¿y dónde supiste eso? Es que lo vi en la tele. Entonces eso era verdad, no podía cuestionarse. Hoy en día es internet, ¿no? Oye, ¿dónde sacaste esto? No, si lo vi en internet.
Porque el joven no tiene la capacidad, ni teníamos nosotros, de cuestionar la fuente, ¿no? Lo ve y aparece. Perdón. ¿Ya? Entonces era necesario trabajar un poco con los profesores. Los jóvenes rompiendo fronteras partieron en el año 2008, enfocando el encuentro de jóvenes de los 3 países. A mí me tocó ver algunas de las sistematizaciones que hicieron los profesores y es interesante en estos jóvenes ver sus testimonios, ¿no? Los testimonios, los jóvenes de Bolivia que vinieron a Arica, que convivieron en casas de personas en Arica, cocinaron, durmieron con personas acá, y decían, oye, son igual que nosotros. Y lo ponían así como testimonio, ¿no? Y ellos comparaban la representación que tenían antes con la que tienen después. A mí me tocó también un profesor cuando compartimos en el encuentro de profesores, que un profesor de Formadores para la Paz me dijo, yo fui educado para matar chilenos. Fui educado para matar chilenos. Y yo no lo entendía porque había un baile que simulaba una pelea y él bailaba enfrente mío y me golpeaba. Y dije, ¿qué pasó? Y después decía, yo fui educado para matar chilenos. Y él, en este momento, él es el principal promotor de esto. Es el principal promotor. Ya han habido 4 encuentros. Partimos en Arica, La Paz, Tacna, Arica, y en este 2014 el encuentro de Formadores para la Paz ha adquirido una fuerza que nosotros tal vez nunca habíamos imaginado. Contamos con la presencia de don Eduardo Cavieres, Premio Nacional de Historia, vino don José Antonio Rodríguez desde La Paz, vino Luis Cabañaro de Perú, de Tacna, y en estos momentos ya un par de meses se va a publicar un libro con esta experiencia que se llama Diálogos de Frontera, ¿no? Estos son los primeros formadores de La Paz, ¿no? Que son todos profesores que han estado vinculados a las instrucciones de la Compañía de Jesús. Entonces ese es uno de los primeros desafíos, cómo salirnos de la Compañía de Jesús en el buen sentido. O sea, es cómo ir más allá, ¿no? En los colegios a lo mejor de dependencia laica o dependencias estatales, fiscales, ¿no? O privadas. La red de jesuitas con los migrantes también es parte de este tremendo engranaje y uno de los más importantes y que ha logrado por lo menos tener un trabajo en ambas fronteras. El trabajo de los jesuitas de Perú y de Arica ha estado tan cercano que ha permitido que este trabajo digamos, de coordinación y de acogida al migrante se desarrolle en ambos lados de la frontera. Ahora, ¿cuáles son los principales logros de estos encuentros? Primero, que es una experiencia renovadora. La experiencia de los adultos rompiendo fronteras nace luego de la experiencia con los jóvenes, ¿no? Las amistades que han perdurado, nos da gusto conocer al otro. Una experiencia positiva es capaz de destruir 1000 mitos. Otro logro, la formalización de los proyectos y el anclaje en otras obras. El incremento de la comunicación en las oficinas, el contacto y trabajo en la radio ignaciana, y yo agregué al final en mayúscula, desmitificar, ¿no? La relación entre Perú, Chile y Bolivia está construida en base a una serie de mitos que solamente las experiencias permiten destruir. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que nos hemos enfrentado? Bueno, la ley de extranjería en Chile, la discrecionalidad de los funcionarios de gobierno. Nosotros nos tocaba ver que efectivamente me acaban de expulsar. Bueno, y esas son algunas de las... Muchas gracias.